Vamos a leer en el libro de Cantares, capítulo 5, libro de Cantares, capítulo 5, verso 2 en adelante. Voy a tratar de continuar con la serie de adoración que hemos estado compartiendo desde hace algún tiempo. Si usted tiene el capítulo 5 de Cantares y verso 2, puede decir amén y leemos juntos. Amén. Capítulo 5 de Cantares, verso 2. Dice la palabra así: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies y ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Verso 5 dice: yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Pueden tomar su lugar, mis estimados hermanos. Hoy quisiera compartir con ustedes este tema. En realidad no tengo un título específico para el tema, pero yo lo que quisiera que compartiéramos hoy es: ¿qué pasa cuando ya no encontramos la presencia de Dios? ¿Qué sucede en nuestra vida cuando Dios ya no nos habla? En realidad se ha despertado en mi corazón un interés muy grande y muy fuerte por la presencia del Señor, tal vez fruto de lo que estamos compartiendo los días martes. La idea de que la motivación más grande que tuvo David de instaurar un tabernáculo que Dios quiso restaurar, a diferencia de todos los demás tabernáculos, el único tabernáculo que Dios quiere restaurar es el tabernáculo de David, y era algo muy sencillo, una tienda de campaña, el arca del pacto, que eso le quitaba lo sencillo a cualquier cosa. Y el deseo de David por la presencia de Dios, esta presencia de Dios que de alguna manera cambia todas las cosas, esta presencia de Dios que cambia todo el entorno. Es interesante que el arca del pacto tenía dentro de sí misma tres elementos. Uno era las tablas de la ley, otro era la vara de Aarón que floreció, y otro era el maná que había descendido del cielo. Hay un ámbito distinto al ámbito normal en la presencia de Dios, porque el maná que cayó del cielo estaba de alguna manera prescrito, que solamente durara 24 horas de domingo a viernes. El sábado no se recogía maná. El maná del viernes era un maná doble, pero cuando se recogía maná de un día para otro y se almacenaba, este se pudría y ya no era servible. Curiosamente, dentro del arca del pacto hay un maná que ha permanecido por mucho tiempo y no se ha descompuesto. La Biblia habla de Jesucristo como el pan que descendió del cielo, y cuando vemos el arca del pacto estamos viendo a Jesucristo en realidad allí. Yo soy una persona, hermano, que ha pasado más de la mitad de su vida en la iglesia. He trabajado para la iglesia del Señor Jesucristo, si así lo podemos ver, más de la mitad de mi vida. Y en realidad no soy alguien que ya anda buscando buenos cultos. A veces los cultos mejoran mucho, pero las personas no mejoramos. Tenemos buenas reuniones, tenemos bonitas reuniones, nos reunimos, cantamos, nuestros grupos de alabanza cada vez se perfeccionan más, se tecnifican más, y eso es bueno, pero juntamente a eso debemos de buscar también la mejoría de nosotros como personas. Un culto es inspirador de mejorar nuestra vida. Lamentablemente en ocasiones, y es algo que la música está logrando y ha logrado siempre. Estoy leyendo un libro que me llamó mucho la atención y tiene que ver con cómo nuestro cerebro interpreta la música.
no es un libro cristiano, es un libro de una persona que es un neurocirujano, que es aficionado a la música y que trabajó en estudios de grabación con grandes estrellas de la música en los Estados Unidos. Este hombre escribe este libro porque le apasiona en realidad cuánta inclinación tenemos los seres humanos a la música. En el año 2005, cuando empezó esta era de la música digital y la música en formato digital, en los Estados Unidos se descargaron 70 billones de canciones. Solo para que usted tenga una idea de la afición que tenemos los seres humanos por la música. La música es algo importante en nuestras vidas, la música es algo interesante, es parte de nuestra propia vida. Sin embargo, la música tiene la capacidad de liberar ciertas hormonas, ciertas endorfinas. Es la hormona que en ocasiones libera la música, que los estudiosos de esta rama le han llamado la hormona de la felicidad, la hormona del beneplácito, del bienestar. Es tan interesante esto porque mucha gente puede incluso utilizar o aficionarse a la música tan solo por tener un estado de beneplácito. Ahora, sí es claro que el Señor no nos ha llamado a nosotros solamente a tener beneplácito. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Ahora, en realidad yo le digo, yo sinceramente no estoy buscando de verdad mejores reuniones, mejores cultos. Soy de las personas que está buscando un cambio intenso en mi vida. Soy alguien que entiende que en la presencia de Dios muchas cosas que están desordenadas fuera de ella pueden ordenarse. Soy alguien que de alguna manera ha ido entendiendo con el pasar de los años y el caminar de mi vida en Cristo, que realmente los grandes cultos y las grandes experiencias que tenemos masivas no son significativas o no son indicadoras de cambios reales. Ahora, la gran pregunta será entonces, ¿por qué nos reunimos? ¿Por qué nos reunimos? La verdad que la reunión eclesiástica es como ir a la universidad, es como ir a la escuela. Mire, lamentablemente de la universidad también sale corrupción. De la universidad también sale gente que aprovecha quizás los muchos o los pocos conocimientos que tiene para robar. De hecho, la iglesia no es el sinónimo de la perfección. De hecho, si nosotros somos un poquito más conscientes y somos un poco más reales, la iglesia es un lugar para gente imperfecta. Todos nos acercamos a la iglesia con una falsa expectativa, pensar que ahí la gente va a ser inmaculada. Bueno, el único inmaculado entre nosotros es el Señor Jesucristo. Sigue siendo la única persona por la cual vale la pena seguir en una iglesia, venir a una iglesia. Ahora, yo sigo creyendo de que mientras nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo, vamos a tener esa capacidad de acercarnos a Él de tal forma que vamos a empezar a parecernos a Él. Para mí es bien curioso ver personas, incluso parejas que han caminado juntas por muchos años, hablan igual, tienen los mismos dichos, incluso hasta empiezan a caminar igual. Creo firmemente que si nosotros empezamos a caminar con Jesús, tarde o temprano, vamos a empezar a caminar igual, vamos a empezar a hablar igual que Él, vamos a empezar a tener las mismas actitudes que Él. Ahora, debemos sí de aclarar en nuestro corazón qué metas debemos tener presentes a la hora de buscar al Señor. Ayer estaba en una reunión de jóvenes, aproximadamente unos 250 jóvenes en un pueblo por aquí cerca, que me invitaron a compartir con ellos, y yo recordaba mi juventud cuando los adultos, la gente, los ministros de la iglesia en la que yo conocí al Señor me decían: mira, métete con Dios. Y esa frase ayer me estaba martillando la cabeza, y decía yo: de veras, toda la vida me dijeron que me metiera con Dios, pero nunca me dijeron cómo. Nunca me dijeron qué es meterse con Dios, ¿verdad? Y uno meterse con Dios puede implicar muchas cosas, pero básicamente una de las cosas que nosotros necesitamos entender que significa meternos con Dios es buscar su presencia donde quiera que estemos. La Biblia no estipula un lugar exacto para la presencia de Dios.
La Biblia no declara, ni demanda, ni apuntala a un lugar exacto y un lugar fijo ni estable de la presencia de Dios. Recordemos que la primer morada de la presencia de Dios era móvil en un desierto terrible, en un desierto voraz, en un desierto incómodo, en un desierto difícil. Era una carpa móvil, era un tabernáculo móvil donde la gente seguía a esa nube que se mostraba en la presencia de Dios, y lo seguía, y tenían estaciones y corrían una tras otra. Y lamentablemente pasaron 40 años ahí, porque esta generación no entendió cuál era el principio verdadero. Dios no quiere solamente gente que le siga, Dios quiere gente que lo busque. Dios quiere gente que se interese por Él. Ahora, aquí es donde, hermano, nosotros vemos cómo algunos encuentros con la presencia de Dios tienen resultados totalmente adversos o confusos al respecto de lo que nosotros esperamos. ¿Qué espera usted y qué espero yo de un encuentro con la presencia de Dios? A mí me recuerda un relato de la Biblia en uno de los montes de Israel, donde 3 discípulos soñolientos abren los ojos, y cuando abren los ojos ven a Jesús, ven a Moisés y ven a Elías transfigurados en un monte. Y cuando se encuentran en ese ámbito, una de las primeras cosas que Pedro sugiere es que todo el mundo se detenga, que todo se pare ahí, y de alguna manera Pedro empieza a establecer una meta falsa para construir un monumento a la memoria de este evento. Y eso es quizás una de las cosas que el Señor quiere evitar de nosotros, que construyamos monumentos a los eventos que tenemos con Dios. Yo, sin temor a equivocarme, creo que muchos de nosotros tenemos recuerdos de los que hemos hecho monumentos, y decimos nosotros: ay, cuando yo estaba en tal iglesia, cuando yo tenía tantos años, cuando yo estaba en tal situación de mi vida. Algunos dicen: cuando yo estaba soltero. Otros quizás dirán: cuando yo esté casado, ¿verdad? Y vamos haciendo y construyéndonos monumentos a actividades y a situaciones que hemos vivido en la vida, y no nos damos cuenta que los eventos que tenemos con Dios nunca fueron diseñados para eso. ¿Puede usted creer de un pueblo de Israel que por 700 años mantuvo una estatua, o mejor dicho, una efigie de una serpiente de cobre, una serpiente de bronce, una serpiente a la cual Dios usó en una ocasión, y ellos seguían creyendo que era la serpiente milagrosa? Dice la Biblia que en un momento, en una faceta del desierto, Dios, por la dureza del corazón de ellos, les envía serpientes ardientes, y le pide a Moisés que erija una estatua, una serpiente de bronce. Y cuando todo aquel que es mordido por la serpiente abrasadora, que al parecer era una especie de serpiente muy venenosa que causaba ardor en todo el cuerpo, dice que cada uno de los que veían a esa serpiente recibían la sanidad. Ahora, Israel pasó viviendo de ese evento 700 años. Es muy probable que nosotros pasemos y basemos nuestra vida viviéndola en eventos del pasado, diciendo: es que cuando teníamos retiros, o cuando yo fui a un encuentro, o cuando yo fui a esto y lo otro. Hermano, mi invitación esta mañana es para recordarnos que todos los días las misericordias de Dios son nuevas, y que todos los días nosotros tenemos una oportunidad de entrar a la presencia de Dios y de tener una experiencia nueva y fresca con el Señor. No podemos vivir de las experiencias del pasado con el Señor. De alguna manera la carta a los Hebreos nos declara a nosotros que el Señor es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de todos los siglos. Y de alguna forma el Señor nos está invitando, nos está empujando a tener una experiencia diaria con Él. ¿Cuál es la razón de que el velo se haya roto? Y esto lo platicábamos el martes. El velo se rompió porque Dios odia los velos. Él no quiere tener ninguna interferencia entre nosotros, sus hijos, y Él, nuestro Padre. Nosotros nos acercamos y nos congregamos buscando encuentros divinos, y Dios anda buscando encuentros humanos.
Dios quiere tener una relación con nosotros, sus hijos. Dios no está tan lejano como a veces pensamos. Como ministro del Señor, mucha gente, pero muchísima gente se me acerca y me dice: pastor, usted que está más cerca de Dios. La gente tiene esa idea equivocada de que por ser ministro estás más cerca de Dios, de que porque haces algo en un altar estás más cerca de Dios. Eso no es cierto. La Biblia dice que el Señor se acercará a los que se acercan a Él. La Biblia dice: acércate a mí y yo me acercaré a ti. La Biblia declara que Dios, hermano, en realidad no tiene favoritos, no tiene gente favorita. Lo que sí de alguna manera se manifiesta es gente que logra entrar a la intimidad con Dios. Cuando usted logra entrar a la intimidad con Dios, va a obtener cosas que simple y sencillamente una relación común con Dios no la da. Cuando tenemos intimidad con Dios, empiezan a suceder cosas bien distintas. Ahora, tal vez en este encuentro del monte, Pedro no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Moisés tuvo que esperar más de 10 generaciones para ver lo que iba a suceder, porque a Moisés ya le habían anunciado un Mesías, un profeta que se iba a levantar más grande que él, y en ese momento Moisés lo está conociendo. Ahora, el problema ahí es que Moisés no estaba interesado en la promesa, en la falsa meta de la presencia de Dios que tenía Pedro. Pedro quería inmortalizar ese momento. Mire, si Pedro hubiese tenido la tecnología de hoy, yo le garantizo que Pedro hubiera agarrado su celular, Jesús, Moisés y Elías, y se hubiera echado una su selfie. Se lo garantizo, casi seguro, lo hubiese hecho. Era un momento sin precedente, era un momento particular, era un momento que sabría Dios cuándo se iba a volver a dar. Pero era una meta, era una falsa expectativa. Dios no hizo ese movimiento para que Moisés lo interpretara de esa forma. Mi real razón de hablar de esto es porque a veces nos acercamos a la presencia de Dios con falsas expectativas. Nos acercamos con la expectativa de que quizás Dios nos dé todo eso que esperamos, todo eso que anhelamos, el sueño de nuestra vida, el carro de nuestra vida, la casa de nuestra vida, el trabajo de la vida, la oportunidad de la vida. Y en verdad Dios lo único que está en su corazón es ese deseo de poder pasar un momento con sus hijos. Para aquellos que tenemos la bendición de ser padres, y los que no, apúrense porque el Señor ya viene, ¿verdad? Tengan la experiencia antes de que sea tarde, pero bien hecho, ¿verdad? Casaditos y bien manejado. De alguna manera tener esa experiencia es una razón más para interpretar mejor el corazón de Dios. Y solo toma no estar en casa 2 o 3 días para darte cuenta cuánto anhelas a tus hijos, cuánto amas a tus hijos, y también para darte cuenta cuánto tus hijos, cuando están pequeños, te anhelan a ti. Hay hijos que lamentablemente la adolescencia es ese momento tan confuso para ellos, donde no saben, ellos no saben que te necesitan, no te quieren cerca, pero te necesitan. Y como padre debes de estar lo más cerca posible de tus hijos en la etapa de la adolescencia, aun y cuando ellos no quieren. Sin embargo, toma esa experiencia, saber cuánto uno desea estar con sus hijos, cuánto uno anhela estar con sus hijos. Es exactamente el mismo corazón de Dios. Por eso me encanta a mí que Dios no se haya revelado a nuestra vida solamente como Dios, como creador, como el arquitecto del universo, como el hacedor de todas las cosas, sino como el Padre. Porque, hermano, cuando Dios se revela como Padre, nos está diciendo un gran mensaje. Nos está diciendo: no se preocupen, yo voy a proveer. No teman por qué van a comer o qué van a vestir. Si comen las aves del campo y se visten los lirios del campo, ¿cuánto no más ustedes? Solamente preocúpense de buscar primeramente el reino, y todo lo demás les va a venir por añadidura. No se preocupen porque visten, porque comen. No se preocupen del mañana. Yo soy Padre. Dios es Padre. Claro, nos agarra el nerviosismo porque estamos acostumbrados a proveernos a nosotros mismos. Y yo no le invito con esto a que usted no se provea a sí mismo, pero entienda que cuando quizás sus fuerzas ya no pueden, y cuando usted ya no pueda proveerle a su familia y usted tienen un proveedor.
Un Dios que se revela como Padre, un Dios que quiere de alguna manera estar ahí cerca de nosotros, quiere estar cercano a nosotros, no solamente para que le pidamos cosas, no solamente para que como niños inmaduros vengamos y cuando el papá viene de viaje, viene el pobre con un montón de cansancio y lo primero que se asoman los hijos a decir es: papi, ¿qué me trajiste? Es la inmadurez de los niños, es la inmadurez de los hijos. Dios de alguna manera también desea que nosotros crezcamos y que maduremos a esa estatura donde no solamente le digamos: papi, ¿qué nos trajiste?, sino: papi, qué bueno que estás en casa. Mire, qué bueno es experimentar la presencia de Dios en nuestras reuniones, pero es mucho más maravilloso experimentar la presencia de Dios ahí en su propia vida y en su corazón. Experimentar la presencia de Dios cuando usted va al trabajo en su vehículo, lleva puesta una canción, una alabanza, y el Señor visita su corazón y toca su corazón. Esos momentos, esas madrugadas donde el Señor nos invita a levantarnos y a tener comunión con Él. Es interesante porque todo este escenario de esta transfiguración lo prepara Dios para afirmar a su Hijo. Dicho sea de paso, todos los hijos necesitamos afirmación. Todos los hijos necesitamos ser afirmados. Qué orgullo cuando el papá presenta al hijo: mire, le presento a mi hijo, le presento a mi hija. Qué orgullo para el hijo que el papá lo presente así. Aunque a veces los muchachos quizás no lo interpreten ni lo valoren así, va a llegar el tiempo donde lo van a interpretar y lo van a valorar correctamente. Aquí el padre viene y les dice: miren, este es mi hijo, en quien yo tengo contentamiento. A él óiganle. Lamentablemente eso fue fulminante para Pedro. Pedro estaba diciendo: Señor, hagamos de esto una doctrina, hagamos de esto una estructura de ministerio, hagamos de esto la forma como hacer iglesia, hagamos de esto la manera como describir la presencia de Dios, hagamos de esto como tener 3 pasos hacia la glorificación, hagamos de esto y hagamos de esto. Y el padre simple y sencillamente le dice: Pedro, ¿me permites un momentito? ¿Me permites un momentito? Yo lo único que quiero es que todos sepan que este es mi hijo en quien yo tengo contentamiento. La presencia de Dios no se trata en realidad de lo que está en el exterior, se trata de lo que somos capaces de percibir, se trata de lo que somos capaces de sentir. La presencia de Dios quizás no está basada en nuestras metas y nuestras expectativas, está basado en lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando nos acercamos a Él. La presencia de Dios es una constante invitación de Dios a revelarnos su plan y su propósito. Mire, es algo así. Yo no sé cuántos de ustedes que están acá tienen jefes. Cuando le dicen a uno: vos, te llama el jefe. Bueno, depende qué clase de relación uno tiene con su jefe. Cuando usted tiene un jefe de esos que tienen temblando a todo el mundo, cuando usted tiene un jefe de esos que solo pegan un grito y ahí está todo el mundo sirviéndole, atendiéndole y todo eso, es una cosa difícil. Pero cuando usted tiene un jefe buena onda, pero por buena onda no es aguado, ¿verdad? A veces pensamos, interpretamos: aquel es buena onda, nos deja pasar todo. No. Uno puede ser buena persona, puede tener buenas relaciones y ser firme y ser constante y ser estable. Ahora, dependiendo la clase de jefe que uno tenga, así es la condición como la que uno llega. Yo recuerdo que yo tenía un jefe que solo llamaba a la extensión del teléfono y uno oía la voz de él y decía: subí, y colgaba. Ay de usted si no sabía que era el jefe. Ay de usted si pensaba: a la gran, ¿quién me habrá llamado? ¿Y cómo le hace? Porque esos teléfonos no tienen identificador de llamada, usted no sabe quién fue el que lo llamó. Son teléfonos internos de la organización. Y yo solo oía: subí. Y decía yo: ¿será que es el jefe? Pues si se parece a la voz de aquel otro. ¿Y qué tal era el jefe? Ya la segunda vez ya era más complicada la cosa. Yo empezaba a subir y empezaba a hacer un inventario. ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Qué me falta? ¿Qué esto y qué lo otro? Y un día llegué y le dije: ¿qué manda? Mira, anda a comprarme un café, me dijo. Y yo iba con el susto de la vida, pensando a ver qué me iba a decir. Mire, así son las citas con la presencia de Dios. En el momento en que Dios te está trayendo a su presencia, no es solamente para verte, no es solamente para saludarte, no es solamente para tomarte la temperatura y ver cómo estás, es para darte instrucciones.
es para decirte, es para hablarte, es para mostrarte, es para abrirte el corazón y decirte: mira, te has estado sintiendo así, 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 por esta y por esta y por esta razón. Debemos de acostumbrarnos, mis amados hermanos, a tener encuentros con la presencia de Dios y no regresar descargados únicamente. A veces en la vida que tan complicada que vivimos, y como se ha vuelto de complicada nuestra vida social, muchas veces venimos a la presencia de Dios a desahogarnos. Y es una catarsis únicamente venir a la presencia de Dios. Y le decimos: Señor, mira esta deuda, Señor, mira este hijo, Señor, mira aquí, mira allá. Y pareciera que en lugar de orar le estamos leyendo el periódico a Dios. Yo le pregunto a usted: ¿usted no cree que Dios ya sabe todo lo que le estamos pidiendo? Sí lo sabe, sí lo sabe. ¿Qué es lo que pretende entonces cuando nos acercamos a orar? Que dejemos nuestros problemas a sus pies, pero que también recibamos instrucción de Él. Debemos de empezar a practicar la presencia del Señor, el acercarnos a la presencia del Señor como una situación de dos vías, una situación donde usted le habla a Dios, pero también donde Él le habla a usted, donde Dios viene y te revela cosas que hay tan profundo de tu corazón. David pedía por los pecados que le eran ajenos. ¿Cómo puede ser posible que yo tenga un pecado y no sé que lo tengo? ¿Cómo puede ser posible que están pasando situaciones en mi vida que no sé de dónde vienen? Es posible. Yo no sé si usted ha visitado a esos médicos que ven enfermedades congénitas y que lo primero que le preguntan a usted cuando usted tiene una enfermedad, le dicen: mire, ¿y quién de su familia padece esta enfermedad? Porque no solamente se heredan los rasgos físicos, no solamente se hereda el porte, no solamente se hereda la estatura, no solamente se hereda la forma, el carácter, también se heredan enfermedades, también se heredan males. Y a veces nosotros heredamos males que otros cometieron ahí atrás. Ahora cualquiera dirá: pero ¿por qué, hermanos? ¿Y qué culpa tengo yo? Es el punto donde nosotros necesitamos entrar a un mejor pacto con el Señor Jesucristo y entender que si estamos en la presencia de Dios y que si estamos caminando en el orden que Dios tiene para nosotros, entonces se va a cumplir ese proverbio que dice: los padres comieron las uvas silvestres y los hijos padecieron la dentera. Dicho en otras palabras, los papás tienen un conflicto y rebota en los hijos. ¿Cómo es posible que el hijo de un alcohólico decide también ser alcohólico? Después de haber visto todo el maltrato, después de haber visto todo el abuso, después de haber visto todos los golpes, después de haber visto toda la situación tan complicada que se da al ver a un padre en problemas alcohólicos. ¿Cómo es posible? Eso tiene que ser algo que se desencadena. Eso tiene que ser algo espiritual que batalla contra el padre. Acaba el padre y ahora va a tomar al hijo. Y sigue con el hijo y después del hijo va a tomar al nieto. Hermano, está escrito en la Biblia que Dios visite la maldad de los hombres hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Israel decía que los hijos bastardos, los hijos no reconocidos, no entrarían a la asamblea de Israel sino hasta la 11ª generación. Había unas situaciones bien difíciles, pero cuando nos pasamos al otro lado y empezamos a ver las promesas de la bendición, dice la Biblia que la bendición de Jehová llega hasta las 1000 generaciones. Eso quiere decir que el día que yo tomo a Jehová como mi Señor, tomo a Jehová como mi Dios, vengo a Jesucristo, recibo su sangre para purificación de mi vida y de mis pecados, entro a la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no es lo que todos hemos pensado. Pensamos que la gente que ha sido de alguna manera favorecida económicamente, y que ese favorecimiento económico no solamente es un milagro, a veces es mucho esfuerzo, a veces ha sido pensar un negocio, pensar una empresa, pensar muchas cosas. A veces pensamos que esa gente es la gente bendecida. Pensamos que la gente que tiene dinero es la gente bendecida, y no es cierto. No es cierto. Hay gente que quizás no tiene mucho dinero o no tiene tanto dinero como otros, pero que también tienen bendición. Y pensamos en la situación económica como esa situación donde solo ahí se puede ser bendito o solo ahí se puede tener bendición. Hay mucha gente que tener tanto dinero no le está haciendo de bendición, quizás le está haciendo tropiezo. Hay otros que sabiamente
han podido entender cuál es la razón de tener tanto. Y es ahí donde nosotros debemos de preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué me estás dando esto? Ya deberíamos de estar analizando mejor por qué el Señor nos da las cosas, más que el para qué Dios nos da las cosas. Son interpretaciones que vamos teniendo confusas de la vida. A veces recibimos algo y decimos: esto, qué bueno, vino, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, voy a hacer esto. Deberíamos detenernos y decirle: Señor, ¿esto para qué es? ¿Para qué me lo estás dando? ¿Para qué tengo esta oportunidad? ¿Para qué tengo esta capacidad? ¿Para qué tengo esta habilidad? ¿Para qué me diste este talento? ¿Para qué me diste este fruto? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo necesitas? Porque, hermano, debemos de llegar al momento de nuestra vida de entender que Dios tiene un propósito con nosotros. Definitivamente Dios tiene un propósito con nosotros. Alguien se preguntará: pero mire, yo estoy pasando por sufrimiento, ¿qué propósito tiene Dios en mi sufrimiento? No lo puedo explicar, pero sí sé que en ese sufrimiento hay un propósito. ¿Quién quiere ver sufrir a un hijo? Y si alguien vio sufrir a un hijo, fue Dios. Vio a su hijo sufrir hasta la muerte, y esa muerte tuvo un propósito. Ahora, ¿cómo nos ubicamos nosotros en una meta correcta hacia la presencia de Dios? Porque mire, hermano, nos hemos adaptado a buscar a Dios cuando tenemos conflictos. Entonces Dios interpreta: bueno, mi hijo, esta mi hija, solo con conflictos me busca. Bueno, entonces que vivan los conflictos. Y como estamos saliendo de un conflicto, buscamos a Dios en el conflicto. Pero una vez disipado el conflicto, bueno, Señor, ahí nos vemos para Nochebuena. Ahí nos vemos, Señor, otro día. Cuando tenga problemas te necesito. Entonces ya no es tu Dios, es el genio de la lámpara. Es el genio que frotas la lámpara y aparece cuando tienes un problema. Por eso se llama Padre, porque no se quiere desvincular en la relación contigo. Por eso cuando sales del conflicto no deberías de bajar la guardia y no deberías de dejar de buscar a Dios tan intensamente como lo buscas en el conflicto. Si buscamos a Dios fuera del conflicto o en el conflicto, Dios va a seguirse mostrando igual con nosotros. La Biblia dice que Dios no cambia. Eso quiere decir que si Dios se manifestó bondadoso y misericordioso con nosotros en el conflicto, fuera del conflicto, mientras lo seguimos buscando, se va a manifestar de igual forma. Nuestra inclinación es buscar a Dios en el conflicto. Se detuvo un negocio, busquemos a Dios. Se enfermó un hijo, busquemos a Dios. Pasó esto, arreglémonos con Dios. En lugar de venir y establecer y saber que Dios es bueno. Y Dios es siempre bueno. Dios no va a cambiar. Dice su palabra que Él no cambia, que Él no hay sombra de variación. Eso quiere decir entonces que si nosotros estamos asistiendo a esta congregación por buscar buenas reuniones, estamos de alguna manera buscando el modelo equivocado, predicadores equivocados, de alguna manera lugares equivocados y días equivocados. A estas reuniones debemos de venir a asistir y buscar en verdad la presencia de Dios en todos sus aspectos. Presencia de Dios mientras cantamos, presencia de Dios mientras oramos, la presencia de Dios mientras ofrendamos. Hay gente que tiene la idea equivocada de que las congregaciones se sostienen por el dinero que dan los fieles. Y mire, yo le voy a decir algo quizás atrevido. Las congregaciones se sostienen porque son de Dios. Y dice la Biblia que si uno no da para los de su casa, y en primer lugar para los de su casa, es peor que un impío. Y esta es la casa del Señor. Dios es el que provee. Claro, utiliza corazones, utiliza vidas, utiliza recursos, utiliza ingresos, utiliza muchas cosas. Yo recuerdo hace algún tiempo oí el testimonio de un pastor, amigo mío. Tenía una persona muy allegada que llevaba las finanzas de la iglesia. Y esta persona muy allegada le dijo: mira, esta iglesia se sostiene bien y alcanza para todo por mis diezmos. Le dijo esta muchacha. Ella era jefa de una red de vendedoras de estos productos estos piramidales, ¿verdad? Y ella le dijo: vas a ver que si yo no doy mis diezmos, esta iglesia se viene abajo.
Y este joven pastor, él es alguien muy joven, apenas tiene 30 años en El Salvador. Este joven le dijo, bueno, le dijo, yo no te animo a que no des tus diezmos. Sería contrario a lo que yo he enseñado en esta congregación. Pero esta congregación es del Señor y el Señor es quien sostiene esta iglesia. Y vino ella y en realidad se retiró 2 meses de llevar las cuentas de la iglesia y de llevar los diezmos. Increíblemente el dinero de ella no hizo falta. Dios empezó a acomodar las cosas de una u otra forma. Ahora, yo con esto no le estoy diciendo, mire, no dé. Ahí va a ver que las cosas siguen adelante, porque a la larga la bendición de dar no es para el que la recibe. Dice la Biblia que hay más bendición en dar que en recibir. ¿Cómo recibe usted cuando recibe? ¿Verdad que cuando uno recibe, recibe así todo chiviado? Le dan su regalo, mira vos, te traigo tu, a la voz, muchas gracias. Y uno recibe así todo michito, ¿verdad? Pero el que da contento. Peor si está dando un buen regalo. Yo me acuerdo, mi abuelo tenía un cuñado que era un hombre de un sentido del humor increíble, era bien bromista. Un día para el cumpleaños de mi abuelo le llevó una caja de regalo de este tamaño, así. Y cuando la llevaba el hombre iba muerto de la risa y mi abuelo, cuñado, ¿qué me trae ahí? Cuando lo abrió era un ayote adentro de una caja. Era un ayote el regalo. Sin embargo, él era muy bromista. A lo que me refiero es al hecho de que cuando nosotros recibimos humildes. La bendición grande está en dar. La bendición grande está en dar. Por eso cuando en las iglesias se enseñe acerca de los diezmos y las ofrendas, la gente que más lastimada se siente es la que no da. Y la verdad que la enseñanza de los diezmos y las ofrendas no está enfocada a los que no dan, está enfocada a los que dan. Porque los que dan son los que reciben la bendición de lo que está en la Biblia. Mire, todo el mundo dice, es que yo no estoy de acuerdo con la enseñanza de los diezmos y las ofrendas porque es Antiguo Testamento. Malaquías es el que instituye de alguna manera las bendiciones y las reprensiones para el que diezma y el que ofrenda. Pero es interesante ver cómo la gente lo adecúa solo a su conveniencia, porque los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento y siguen vigentes. Nos vamos a preguntar si la Biblia está vigente solo el Antiguo Testamento o solo el Nuevo Testamento. Si es la palabra de Dios, está vigente. El problema es la interpretación, el problema es cómo lo interpretamos. Ahora, voy al texto que leímos, porque para mí esta es la parte donde quiero aterrizar y quiero de alguna manera hacerle un desafío a usted y hacerle un reto. Ayer cuando yo pensaba en esto le decía, Señor, ¿será que tengo que predicar de eso? ¿Será que debo predicar de eso? Yo sé que a veces algunos mensajes que el Señor me da a mí son como esas ampollas de Neurobión, ¿verdad? Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto Neurobión. La hermano, yo no sé qué duele más, si el pinchón, si el líquido, si la sacada o la levantada. Pero todo duele, es horrible, es horripilante. Eso sí, al día siguiente se le van a usted los achaques. Está uno que torcido de la nuca, que le duele la espalda, que no se puede agachar, que tiene un dolor saber ni dónde, que anda todo nervioso, todo tembloroso. Pero con una inyección de esas, usted como que le hicieran tune up. A veces algunos mensajes que el Señor me da a mí son algo así. Y por eso este pasaje que leía yo, el Cantar de los Cantares, es un tanto peculiar. Porque mire, hermano, ¿qué pasa cuando el Señor está constantemente tocando a nuestra puerta y llamando? Y llamando. Mire, es algo así. Yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por eso. Cuando usted sabe que el que está tocando es el cobrador. Y de veras, usted no tiene la plata en ese momento. Y no va a salir. Y no quiere salir. Y a veces manda a los chiquitos, ¿verdad? Y dicen los chiquitos, sí, mira, está tu mami. Dice mi mamá que no está. Dan mal el mandado, ¿verdad? Y sale usted a poner la cara. Bueno, eso tal vez le pasa a gente de otras iglesias, quizás aquí no. Pero lo curioso es de que llega un momento en que el Señor está tocando y tocando y tocando y tocando a nuestra vida y tocando a nuestra vida y tocando a la puerta de nuestro corazón. El problema no es tanto que esté tocando. El problema es cuando deja de tocar. Para mí ese es el problema serio.
porque el Señor ha estado tocando por mucho tiempo. Y le dice a la amada: mira, es que ya la cabeza se me llenó de rocío. Eso quiere decir que pasó ahí toda la noche y parte de la madrugada. El rocío no cae a las 10 de la noche. El rocío no cae a la 1 de la madrugada. El rocío empieza a caer justo antes de que amanezca, en la parte más fría de la noche. Y el Señor ha estado ahí tocando. La amada dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Sí, porque dentro de nosotros hay una naturaleza que nos demanda lo de Dios, que nos demanda lo espiritual, pero no es tan sencillo darle al Señor lo espiritual. No es tan sencillo ceder en nuestra vida, ceder con nuestra alma y buscar lo espiritual. Se ve tan sencillo cuando Mateo nos dice: busquen primeramente el reino, pero no es tan fácil, más y cuando nosotros tenemos primero adentro de nuestra mente un reino que derrocar para que el reino de Dios se establezca. Entonces es bien difícil, hermano, porque en ocasiones el Señor está tocando a la puerta, y en el Apocalipsis dice: si alguno oye mi voz y abre, yo entraré. Y el griego que se utiliza en ese espacio dice: y yo comeré de él y él comerá de lo mío. Es un intercambio. La relación con Dios es un intercambio, no es solo algo donde tú llegas a recibir. Es una relación bilateral donde los dos lados están comprometidos. Por eso acercarse a Dios, hermano, no es nada fácil. Los encuentros que los hombres han tenido con Dios en la Biblia no son nada espectaculares, son comprometedores. Un Isaías que ve la presencia de Dios y dice: ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos y pertenezco a un pueblo de labios inmundos. Juan el evangelista, Juan el que recibe la revelación del Señor Jesucristo en el Apocalipsis, cuando ve al Señor dice: y caí como muerto. No es nada sencillo tener un acercamiento a la presencia de Dios. Porque el pueblo de Israel, cuando veía la presencia de Dios en el Sinaí, le decía a Moisés: ve tú, habla tú con Dios, nosotros no queremos hablar con Él, nos va a matar. Sin embargo, Dios sigue buscando un hombre, uno. Con uno puede hacer Dios una gran diferencia. Imagínense que Dios nos encontrara a todos los hombres que estamos aquí, a todas las mujeres que estamos aquí, y nos paráramos en la brecha y preguntáramos cuáles han sido las sendas antiguas por las cuales han caminado los hombres que han venido antes que nosotros. ¿Se imagina cómo serían nuestras familias? ¿Se imagina cómo serían nuestros barrios? ¿Se imagina cómo sería nuestra Guatemala en conflicto? Dios sigue buscando a ese uno. Ahora, quiero decirle algo que me pareció muy interesante. El Espíritu Santo está de compras buscando el lugar del próximo avivamiento. El Espíritu Santo anda buscando a quien avivar. El Espíritu Santo anda buscando a quien estremecer y a quien hacerlo reaccionar. Porque mire, estamos muy contentos con lo que está sucediendo aquí en la tierra. Estamos muy emocionados quizá con lo que está pasando aquí en la tierra, y se nos está olvidando que nosotros no somos de esta tierra. ¿Cuántas iglesias, cuántos pastores, cuántos ministros, cuánta gente de Dios en realidad, si Cristo viniera hoy por la noche, se les arruina todo? Le dirían: Señor, y veniste cabal cuando yo estaba a punto de comprar un lugar para la iglesia. Hermano, me llama la atención cómo uno de los hombres más ricos del mundo, el rey David, hizo algo tan sencillo para Dios. Y ese fue el lugar que Dios quiso restaurar. Mire, note usted que la promesa de Dios no es restaurar ni el templo de Salomón ni el tabernáculo de Moisés. El Señor dice: vendré otra vez y levantaré el tabernáculo caído de David. Lo más simple, lo más sencillo. Y no se estaba refiriendo a ningún edificio, se estaba refiriendo a esa relación entre Dios y Él. Ahora, hermano, el Espíritu Santo sigue parado en la puerta de entrada de nuestras congregaciones, buscando a alguien como David, que haya preparado un lugar para su más importante habitación, un lugar donde los adoradores estemos dispuestos a mantener las puertas abiertas de los cielos con las manos levantadas para que la gloria de Dios descienda y permanezca en nosotros. Lo importante de la iglesia es también tener comida para llevar. Mire, ¿sabe cómo veo yo la iglesia? Yo veo la iglesia como un restaurante. Yo veo la iglesia como un restaurante, y es un restaurante buffet.
Es un restaurante buffet. Y tiene una categoría que ningún restaurante buffet tiene, porque si lo hace, quiebra. Este es un restaurante buffet y hay para llevar. En los restaurantes buffet a usted no lo dejan para llevar. Usted no puede decir, mire, voy a agarrar esta mi bandeja y me la empaca para llevar, por favor. Le dicen que no. Le dicen que no. Es más, usted no puede compartir con otra persona pagando un solo buffet. Le caen y le cobran. Y a veces los niños, la diferencia de lo que paga un niño en un restaurante buffet no es muy significativa a lo que paga un adulto. Pero la iglesia del Señor es un restaurante buffet donde hay comida para llevar. Hay comida para llevar. Usted puede llevar de lo que recibió aquí a su casa y compartirlo con sus familiares, compartirlo con sus seres queridos, con sus amigos, con sus compañeros, etcétera. Pero dentro del restaurante hay una dinámica interesante. La gente es bien recibida, la gente es bien atendida, la gente se sienta, come, dice, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto qué rico, esto se ve raro pero sabe bien. Y así somos, empezamos a tomar lo que nos va conviniendo. ¿Sabe dónde es el problema? El problema es en la cocina. El problema es en la cocina, a los que nos toca servir. ¿Usted ha visto de casualidad al chef, ¿cómo se llama aquel enojado que tiene Ramsay, verdad? ¿Qué tipo? ¿Qué temperamento más explosivo? Tiene un programa que se llama La Cocina del Infierno, Hell's Kitchen se llama. Y a veces en la cocina se dan cosas que la gente ni se entera afuera. Los ministros a veces llevamos presiones y llevamos cargas por conflictos que la gente ni se entera. Pero cuando el ministro o el encargado de una congregación tiene problemas, se entera todo el mundo. Se entera todo el mundo. La iglesia es eso. Es un lugar donde los chefs estamos expuestos. Cualquier reclamo es con el chef. Llámeme al gerente. Mire, me salió un pelo aquí en la pasta. Me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó aquí, me pasó allá. Y la iglesia sigue siendo eso. Sin embargo, sigue siendo el restaurante de Dios. Sigue siendo el lugar donde nos acercamos a buscar de Él. Dios sigue buscando una persona, sigue buscando una iglesia. Dios sigue buscando una ciudad que siga escuchando ese suave toque a la puerta. Porque como le insisto, hermano, el problema en realidad no es del lado de Dios. El problema es del lado nuestro. El problema en realidad no es que Dios siga tocando a la puerta. Gracias a Dios todavía usted y yo seguimos oyendo a Dios tocar a la puerta. El problema es cuando Dios dejó de tocar. Porque entonces se levanta la mamá y dice, mis dedos destilan mirra. Ahora sí quiero adorar. Señor, ahora sí quiero cantar. ¿Dónde hay ayuno que quiero ir? Disculpa, pero cuando salgas, ya el Señor se ha ido. Para mí eso es terrorífico. Ese día donde quieres buscar a Dios y no se encuentra. Ese día donde tomas las mismas canciones que antes te bendecían y ya no te bendicen. Ese día donde vas a 1 o a 20 lugares y no encuentras lo que el Señor quiso darte hace mucho tiempo atrás. Jesús dijo que este era el tiempo de la visitación, que este era el tiempo agradable. Y le dice a un público en general Jesús, no pierdas el tiempo de tu visitación. Si el Señor está visitando tu vida, por favor no lo desperdicies. Y cierro con esto. A Pedro le dieron unas llaves. A Pedro le dieron unas llaves. Eso quiere decir que la cerradura de la puerta que el Señor toca tiene llave por dentro, y esa llave la tienes tú y la tengo yo. Dios no va a abrir impetuosamente la puerta. Dios no va a empujar, Dios no va a romper la chapa. El Señor está tocando, esperando a que tú y yo abramos por dentro, porque la llave está por dentro. Es como aquellos hoteles que tienen una cerradura con cadenita, ¿verdad? Medio abres y sabes quién es, pero depende de ti si abres por completo.